Janet이에요. 저는 디아나예요. 저는 Mariro예요. Bienvenidos a Mole con Ramión. ¿Conocías la isla de Hashima? La isla de Hashima se encuentra cerca de la prefectura Nagasaki de Japón. Esta isla se encuentra amurallada y sus murallas están hechas de granito. El granito evita que la salinidad del mar dañe las estructuras que se encuentran dentro de esta isla. La isla se encuentra completamente abandonada, ya no vive gente ahí, y lo que es más llamativo es que todavía podemos encontrar objetos originales de las personas que vivían ahí hace muchos años. Se ve como una ciudad fantasma. A pesar de que antes era conocida como la isla de concreto, actualmente podemos ver cómo el verde ha regresado a esta isla. Antes no se podía entrar a la isla, solo historiadores e incluso investigadores podían entrar. Pero ahora es un destino turístico. Pero, ¿sabías cómo era antes? Era una mina de carbón habitada por japoneses y sus familias entre los años 1887 y 1974. Esta mina y ciudad fue habitada hasta por 5.000 personas. La isla de Hashima era una reproducción a escala de la sociedad japonesa. En ella las condiciones de trabajo eran extenuantes. Debido a que las minas se encontraban a mucha profundidad, las minas podían caerse, derrumbarse o hasta habían explosiones. Debido a eso, muchos murieron. En realidad, era un territorio muy pequeño, pero la producción de carbón era tan grande que ellos en su momento tuvieron el edificio más grande de Japón. Pero entonces, ¿quién trabajaría ahí? Al principio eran los trabajadores japoneses quienes estaban ahí. Ellos vivían de dos maneras. Por ejemplo, los trabajadores que llegaban sin familia tenían derecho a un departamento muy pequeñito, pero los que llegaban con sus familias tenían derecho a un departamento un poco más grande y con su propia cocina y su propio baño, porque los que eran solteros tenían que ir al baño y a la cocina comunal. Pero el problema fue que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes japoneses tuvieron que irse a pelear a la guerra, de tal manera que empezaron a llevar coreanos y chinos a trabajar en esa mina. Ok, pero ¿y por qué los chinos y los coreanos? Es que antes de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tenían una política de expansionismo. Entonces, su territorio empezaron a agrandarlo, invadiendo China e invadiendo Corea. Entonces, cuando tuvieron la necesidad de llevar trabajadores, los sacaron de China y de Corea. ¿Y les pagaban? En realidad, les prometían que les iban a pagar, pero la verdad era otra. En realidad, a los trabajadores coreanos les decían que les iban a pagar, pero no a ellos, sino a sus familias. En realidad, el dinero nunca lo vieron sus familias y los coreanos no recibían ningún salario. Eso es como trabajo forzado. Entonces, ¿en qué condiciones vivían? La calidad de vida era muy baja. El trabajo era extenuante, como contó Diana. Pero además estaban mal alimentados. Les daban sobras de frijoles y arroz integral hervido. Entonces, ellos pasaban por muchas enfermedades producto del cansancio, del trabajo, de la desnutrición, y muchos intentaban escapar de la isla arrojándose por los muros. Entonces, las muertes llegaron a ser cerca de 1.300 hacia 1945. Llegaron incluso a llamarla la isla cárcel. Y es que vivían en constante vigilancia. Los japoneses que habitaban la isla los vigilaban todo el tiempo, pero además en algunos casos llegaba a haber maltrato de parte de los capataces hacia los trabajadores. ¿Y vivían con sus familias? No, los separaban de sus familias. En uno de los testimonios que leí, este sobreviviente cuenta que lo llevaron ahí cuando tenía 14 años, pero sin su familia. Y él pensó que como iba hacia Japón era porque tenía familia allá. La realidad es que llegó a un puerto y de ahí lo trasladaron a la isla de Hashima. Ok, entonces era una mina y había muchos trabajadores, inclusive tenían su propia ciudad.
¿Por qué abandonaron la isla? Bueno, es que era una mina de carbón y conforme fue avanzando el siglo XX, el carbón dejó de ser usado como principal fuente energética y fue sustituido por el petróleo. Esa es la razón por la que la empresa que administraba la isla decidió enfocar sus negocios más bien hacia el petróleo y empezó a abandonar la isla. De hecho, ese procedimiento fue tan rápido que si ustedes pudieran visitar la isla, se darían cuenta que todavía hay cosas de uso cotidiano, como si la isla hubiera sido abandonada mientras comían o hacían su vida cotidiana. En el 2015 fue nombrada Patrimonio Cultural Material de la Humanidad. ¿Por qué se ganó esa designación? Uy, eso fue muy controversial. Verás, es que, por un lado, la isla de Hashima está relacionada con el proceso de la revolución industrial de la era Meiji en Japón. Y por el otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial, muchas personas sufrieron ese trabajo forzoso en ese lugar. Por lo tanto, fue difícil decidir de qué manera convertirla en un monumento histórico, como un monumento a la memoria o como un museo a la era Meiji. Esto fue muy controversial. Al final, decidieron nombrarla como Patrimonio Cultural Material de la Humanidad en el área de la revolución industrial de la era Meiji en Japón. La verdad es que nosotras creemos que cuando un gobierno se equivoca, debe reconocer su error, porque eso es una garantía de que no se va a volver a repetir. Si te interesa saber más de este tema o saber cómo vivían los mineros en esa época, te recomendamos ver la película The Battleship Island. Si te gustan las películas de acción, entonces te recomendamos Skyfall. En el lugar donde los malosos se encontraban es la isla Hashima. Si te gusta leer y quisieras saber un poco más de cómo fue la dominación japonesa en Corea durante la Segunda Guerra Mundial, puedes leer Pachinko de Lee Min-jin o esperar a que salga el dorama con Lee Min-ho. Si te gustaría recorrer este lugar tan misterioso, podrías visitar el link que te vamos a dejar abajo, donde puedes encontrar un recorrido virtual. ¿Conocías la isla de Hashima? Escríbelo en los comentarios. Y si quieres mola en tu ramión, suscríbete, Dale like y haz sonar esa campanita. Hana, dulce. ¡Annyeonghaseyo!